justamente la segunda captura, o el segundo intento de captura, que sí capturaron a Ovidio Guzmán, fue 5 días antes de la cumbre de Biden, Trudeau y López Obrador aquí en México, 5 días antes. Y ahora la captura del operador financiero de ese mismo cártel, del famoso Nini, fue 5 días después de la cumbre de APEC, donde se volvieron a ver López Obrador y Biden. Entonces, pues ahí me parece que hay reuniones cercanas y lista de pendientes. Y otro de los temas del presidente que me parece que era una promesa y se ha ido diluyendo en el tiempo, y me parece justo al contrario de todo, es no solo la militarización en general, sino en específico la influencia, lo que los Estados Unidos han tenido o han querido influir u opinar o tener que ver en temas de seguridad. Vamos a ver qué dijo el presidente respecto de militares armados de Estados Unidos operando en México. Vamos a verlo. Bueno, no son tropas, son oficiales que vienen periódicamente, porque hay un acuerdo entre los ejércitos de México y de Estados Unidos, y van oficiales mexicanos a Estados Unidos a actualizarse, y vienen oficiales estadounidenses. No sé si se informó de cuántos son. 11. Y además, sí, y se hace una solicitud al Senado, que no sé si antes se hacía. No, que es muy controvertida, puesto que la solicitud que hace usted, bueno, luego de que regresó de Estados Unidos y para estas acciones de colaboración, justamente, si tiene que ver algo con esta reunión bilateral que tuvo con… No, es un asunto que se viene haciendo año con año. Es como ahora que va a venir la señora Lanet, pues no fue producto de la reunión, es una visita, vamos a tratar temas que tienen que ver con la economía, con las finanzas, pero necesitamos pues tener una relación constante de cooperación con el gobierno de Estados Unidos en seguridad y en la economía, en las finanzas. Yo creo que con todos los países, pero imagínense que nosotros tenemos 3.180 kilómetros de frontera. A ver, que el presidente diga que eso pasa año con año, pues ya no sé qué está más grave, que haya pasado anteriormente y no supiéramos, o que pase ahorita y el presidente invente que pasaba anteriormente para tratar de minimizar. En todo caso, hasta donde yo me quedé, y tú eres experta en estos temas, no puede pasar eso. No puede haber operaciones del ejército de Estados Unidos en México. Hasta donde yo me quedé, así es. Ahora, si el presidente lo que está tratando de decir es otro tipo de acuerdo que hay de intercambio, y cuando vengan los soldados de Estados Unidos para una capacitación o un tema, o los mexicanos que también han ido a Estados Unidos, si eso es lo que quiere decir y no lo entiende, ni siquiera, pues también está grave. Y si alguien no le explicó al presidente qué es lo que tenía que hacer, pues también está grave. En fin, no veo en ninguna de las posibles respuestas o explicaciones a esta situación cómo el presidente, que es el jefe de Estado y el jefe de gobierno de México, pueda sencillamente decir, no pasa nada, cuando pues debiéramos ver qué es lo que está sucediendo y para qué. Claro, es que esa es la clave, Luis, ¿para qué? Pero cuando se trata de temas militares en general, lo que a lo que nos vamos a enfrentar los ciudadanos es una opacidad que incluso por ley, ¿no?, se genera, porque sí, están protegidas todas las operaciones, toda la información incluso que tiene que ver con seguridad nacional. Entonces aquí no sabemos si vinieron a operar, queremos creer al presidente que vienen a capacitar. Esto probablemente no sería
nada de lo que nos tendríamos que preocupar. Hay muchos países que intercambian experiencias, que comparten aprendizajes, que se capacitan unos a otros en milicia y en otras materias. Sin embargo, aquí lo extraño es que no sabemos exactamente para qué viene. Sabemos que los antecedentes son una presión durísima por parte de Estados Unidos y el presidente Biden hacia México y hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador por lo que tiene que ver con el tráfico de fentanilo, pero no sabemos exactamente a quiénes van a capacitar, con qué objetivo, y lo que es muy, muy revelador es cómo el presidente hace nula mención siempre de los grupos del crimen organizado, claro, ¿no? Aquí justifica como si el hecho de que algo suceda continuamente hable de que eso está bien hecho, ¿no? Uno puede reiteradamente cometer errores, eso no significa que porque los cometes varias veces dejan de ser errores. Y claro, aquí decir, pues han venido a capacitar al ejército o el ejército estadounidense está colaborando con el mexicano desde hace varios años y lo hace anualmente, no justifica que se haga o no explica la razón del por qué se hace. Creo que alguien que estuvo contra la militarización, que incluso se comprometió en campaña, Luis, a retirar a los soldados a sus cuarteles, que ahora esté normalizando no solo la presencia del ejército, ya no digamos en temas de seguridad, impregnó de militares el tema de la administración pública. No sabemos entonces si este ejército norteamericano viene solamente a capacitarnos en temas de seguridad o viene también a ver cómo es que la milicia empieza a interceptar proyectos de administración pública, se apodera de ellos, asigna contratos, ¿no?, entre amigos de pues ahora sí que de altos mandos del ejército. No tenemos claro hasta dónde llega la injerencia del ejército norteamericano en estas visitas. Y lo que no se entiende, me parece, de parte del gobierno en general, del presidente en particular y de la comunicación de su gobierno es que si no hay una versión clara y oficial, detallada, no tiene que esperarse a que alguien se lo pregunte en la conferencia para que el presidente improvise como lo acabamos de ver. Como no hay información, todo el mundo especula. Tú puedes tener una versión o 10 o 100, yo puedo tener una versión o 10 o 100, incluso diferentes de las tuyas, de por qué está pasando esto y por qué están haciendo este tipo de acciones. Ahí es donde no ha entendido el gobierno para qué es la comunicación y para qué son las conferencias de prensa. Si el presidente López Obrador hubiera, al momento en el que se da a conocer esta información, aclarado con un comunicado o él mismo o algo que leyera, si de plano no lo entiende, bueno, pues que lo lea, ¿no? Le presten sus lentes y que lo lea, punto por punto, o de plano que traiga a un general de alto rango y que lo explique por él. En fin, hay muchas soluciones, pero lo que se genera es justo lo contrario. Y entonces se especula. Empezamos a platicar como cualquier persona puede platicar y, oye, a mí me parece esto, no sé qué. Y entonces luego, a la semana siguiente, sale... Reacción enojada. Exacto, ¿no? Sale el quién es quién las mentiras, donde entonces sale un clip donde digo, bueno, pues es que el presidente minimiza que sucede año con año, aquí vemos cómo... O sea, ellos mismos generan la especulación, ellos mismos generan en estos vacíos que la gente pueda o tenga la capacidad de pensar cualquier cosa. Y eso es algo serio, porque no es que haya venido su compadre al programa Paisano a visitarlo, no. Son políticas públicas y es la seguridad del país. Claro. Y eres el responsable de la seguridad del país. Y pues vemos que no sabe cómo manejarlo, ¿no? Bueno, todos vemos que la estrategia de seguridad ha sido fallida, que probablemente tendría que aceptar que el invitar a los norteamericanos a capacitar a la Guardia Nacional o al Ejército, pues tenga que ver con esa falla de su estrategia. No lo va a hacer públicamente. Lo que llama la atención es que un defensor de la soberanía, como lo es Andrés Manuel López Obrador, normalice esta presencia del Ejército norteamericano, sobre todo alguien que le gusta tanto la historia, Luis, porque si nos vamos a los 80, pues hay 3 focos rojos que yo creo que Andrés Manuel debe tener en la mira. Primero Guatemala, ¿no?, con la dictadura en el 81, en donde hubo una masacre. Después tenemos, pues, la guerra civil salvadoreña y tenemos también el caso de Nicaragua, en donde el ejército norteamericano entrenó al ejército nicaragüense y los resultados, pues, son catastróficos, ¿no? Sobre todo no son a favor del pueblo. Una autoridad como el presidente, que siempre pues inserta en su discurso la palabra pueblo, que siempre dice estar del lado del pueblo, no deja claro por qué esta intervención norteamericana de capacitar a nuestras Fuerzas Armadas tiene un beneficio para el pueblo. Y si nos vamos a estos ejemplos pues catastróficos, recurrentes en Centroamérica, nos damos cuenta de que puede ser pues podemos tener consecuencias no esperadas y no deseadas, sobre todo para nuestro país. Y además es algo, está claro que este gobierno debe ser, estamos contándolo y analizándolo,
el que ha recibido más visitas oficiales y no oficiales de funcionarios de gobierno de Estados Unidos. El embajador Ken Salazar ha ido más de 50 veces a Palacio Nacional, récord olímpico y mundial de un embajador en las épocas modernas. Creo que hay una presión y una vigilancia permanente de Estados Unidos a este gobierno, al presidente López Obrador, y se observa en temas de seguridad donde pues, el presidente nunca va a aceptar que no ha podido solo, que su política no funciona, pero que Estados Unidos tampoco lo va a dejar suelto. Hay un dato que sacamos el otro día y es justamente la segunda captura o el segundo intento de captura que sí capturaron a Ovidio Guzmán fue 5 días antes de la cumbre de Biden, Trudeau y López Obrador aquí en México, 5 días antes. Y ahora la captura del operador financiero de ese mismo cártel, del famoso Nini, fue 5 días después de la cumbre de APEC, donde se volvieron a ver López Obrador y Biden. Entonces, pues ahí me parece que hay reuniones cercanas y lista de pendientes para que el gobierno mexicano tenga que hacer cosas. Hay una asertividad impresionante, ¿no? Porque significa que sabían dónde estaban, Por ¿no? supuesto. Lo que pasa es que ya la voluntad de detenerlos se hace efectiva. Especialmente ¿no? con ese cártel, Con 5 días antes Claro. y después.